Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de PSIN con Dayana. Dayana, por favor, saluda. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase. Bueno, hoy vamos a hacer una clase de estructuras repetitivas, ¿vale? O bucles, ¿vale? Escucharéis seguramente las dos frases o las dos palabras. Bien, primero vamos a entender qué es una estructura repetitiva. Una estructura repetitiva es aquella donde se va a realizar una acción durante un número de veces, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos de imprimir un rango, ¿no? Un rango de números, por ejemplo, del 0 al 10. En vez de yo tener que poner 10 veces la sentencia escribir, es decir, escribir 0, escribir 1, escribir 2, escribir 3, pues yo puedo usar un bucle o una estructura repetitiva para hacer eso 10 veces. Es decir, es como decir, quiero hacer esto 10 veces, ¿vale? Esto nos ahorra muchísimo trabajo porque yo te digo, por ejemplo, de 0 a 10, pero en el próximo te puedo decir de 0 a 100. Es decir, ¿qué vamos a hacer? 100 veces escribir y luego si te pido 1000 vas a hacerlo 1000 veces. No nos vale. Entonces, por eso se usan los bucles o estructuras repetitivas, ¿vale? Tenemos tres tipos, ¿vale? Normalmente en los lenguajes de programación suelen estar estos tres, ¿vale? Suelen estar. No en todos, pero suelen estar. En general, en el lenguaje de programación, los bucles son totalmente esenciales, o sea, no vas a ver lenguaje de programación que no tenga bucles. Por eso es muy importante entenderlos. Una vez que lo entendáis aquí, ¿vale? Y lo entiendas tú también, Dayana, Sí. cuando te vayas a otro lenguaje, lo único que te va a costar al principio quizás es la sintaxis, es decir, el cómo se escribe. Pero si lo entiendes ahora, lo vas a entender después, Sí, ¿vale? O sea, claro. no va a cambiar en lo que te quiero decir. Vale. Y siempre tenemos, por norma general, tenemos el tipo mientras, el para y repetir. Que esto, en el lenguaje de programación, como todo está en inglés, se suelen llamar whiles, que es el mientras, el for, que es como el para, digamos traducido, y tenemos uno que se llama repetir, que es como se llamaría el do while, ¿vale? En Java, por ejemplo. Este do while creo que no sé si está en todos los lenguajes, creo que no. Pero hay cosas parecidas, ¿vale? En la mayoría de los lenguajes suele estar. ¿Vale? Lo que más nos vamos a centrar es en el while y en el para. Antes de nada, decirte, Dayana, que aunque veamos Sí. tres distintos, ¿vale? Todos hacen lo mismo, ¿vale? Digamos que todos tienen el mismo fin, que es hacer un número de ejecuciones. O de ejecuciones o de que haga X veces una acción, ¿vale? Sí. Es decir, muchas veces me preguntan, ¿y qué diferencia hay entre el mientras y el para? Pues es algo que vamos a ver. ¿Es siempre mejor uno que otro? No, según el caso. Hay casos que nos va a convencer mucho más el mientras y otro que nos va a parecer mucho mejor el para, ¿vale? O el repetir. Claro. Pues eso, lo que vamos a ver un poco es a entenderlo. Vamos a hacer un mismo ejercicio con los tres distintos. Bueno, el repetir no sé si lo podemos hacer ahora, pero lo vamos a ver. Y, y vamos a ver un poco la diferencia. Yo diré, pues mira, esto se usa para esto, se usa para tal. Que puedes hacer algo con que yo por ejemplo hago con un para y lo puedes hacer con un mientras, perfectamente. Perfectamente. O sea, no, yo nunca voy a decir, y sobre todo a ti, Dayana, no te voy a decir, oye, es que esto tendrías que hacerlo con un para. Como mucho te puedo decir, esto te sería más cómodo con un para. Como mucho. Pero no te voy a Sí. obligar a que uses una estructura en concreto. Claro. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar un poco por el mientras, que es el más sencillo, ¿vale? Aquí es muy importante, y si veis el resto de vídeos os lo aconsejo, que es el tema de los lógicos, ¿vale? Esto es una cosa que dije que iban a ser muy importantes, y aquí es muy importante. Ahí donde pone expresión lógica, ¿vale? Es donde tenemos que poner una condición, ¿vale? Igual que en las estructuras condicionales, que es lo que hacíamos. Cuando decíamos nosotros, pues si esto se cumple, me haces esto. Y si no, pues me cumples lo otro. Aquí es un poco la misma idea. Aquí tenemos que decirle
que mientras se cumpla esa condición, realice lo que hay dentro del bucle. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el más clásico, el de, como he dicho, el rango, ¿no? Vamos a poner aquí una variable que se llame i, ¿vale? Puede llamarse como quiera, un contador o como sea. Le vamos a poner igual a perfecto. Vamos a poner definir como número. Ya estaba poniéndolo directamente. Y vamos a ponerle que i vale 0, ¿vale? Para empezar. Entonces, yo le voy a decirle que mientras que i sea menor que 10, ¿vale? Me escriba i. Y que cuando termine de escribirlo, el i me lo aumente en 1. ¿Vale? Esto es el típico escribir del 0 a 10. ¿Vale, Dayana? Sí. Básicamente es, nosotros empezamos, ¿vale? Definimos una variable, tenemos la i, o sea, bueno, la variable, le ponemos un 0 y decimos de 0 a 10, ¿no? Muy importante, y esto que se os clave en la cabeza como sea. Si esto es verdadero, entra en el bucle. Cuando sea falso, saldrá del bucle y terminaremos, ¿vale? Entonces, vamos a ir haciendo un ejemplo. Vamos a ir como paso a paso. Es lo que se llaman iteraciones. Cada vez que se mete, es lo que se llama una iteración, ¿vale? Sí. Entonces, vamos a imaginar 0. 0 es menor que 10. Claro. Es menor que 10. Entonces, escribiría 0. Y ahora lo que hago es que i lo aumento en 1. Ahora vale 1. Vuelvo otra vez. Cuando llega aquí, digamos en el fin mientras, lo que hace es volver otra vez. Y ahora dice, 1 es menor que 10. Sí. Y otra vez, escribe 1. Y ahora i vale 2. Y así. Y ahora vale 2. Ahora 2 menor que 10. 3 menor que 10. 4 menor que 10. Así hasta que llegue al 10. Cuando llega al 10 menor que 10, eso ya es falso. Recordar que no, si es 10 menor que 10, si fuera 10 menor o igual que 10, sí. Pero como es 10 menor que 10, eso es falso. Una vez que llega a falso, sale del bucle. Digamos que ya se vendría por aquí. ¿Vale? Sí. Básicamente, si le dais a ejecutar, lo que hace es eso. Del 0 al 9, cuidado. Porque cuando llega al 10 no llega. O sea, cuando i vale 10, no se mete en el bucle. Sí, porque no... ya es falso. Exacto. Si hubiéramos puesto de i menor o igual, entonces sí sería de 0 a 10 como tal. ¿Vale? Por eso digo que es muy importante el tema de las condiciones. Porque si sabes la condición, lo tienes hecho. ¿Vale? Y una cosa muy importante, en el mientras, ¿vale? Esto es como para números. Pero tenéis que tener una cosa en cuenta, que lo que hagáis aquí dentro tiene que afectar a la condición, ¿vale? Porque si no, imaginaos que yo esto lo quito. Bien, si esto lo quitamos, es lo que se produce, lo que se llama un bucle infinito. Un bucle infinito es aquel en el que nunca va a salir del bucle, y eso es un error grave, y además, sobre todo, afecta mucho a lo que viene siendo el procesador. Porque claro, se queda siempre ejecutando, nunca termina y de ahí no sale. Y mientras está ejecutando, pues está gastando, digamos, recursos de la máquina. ¿Vale? No es una cosa que vaya, digamos, a petar el ordenador, pero no sería bueno para nuestro programa, porque si aquí tenemos hacer más cosas, si este se queda parado, nuestro programa no funciona. Es muy importante dar un inicio y un fin. Ya puede ser por ejemplo con un rango, o puede ser con por ejemplo hasta por ejemplo que el usuario meta un -1, ¿vale? En esto veremos ahora el cambio que haremos con el for, ¿vale? El for o el para. Esto ahora mismo es el mientras, ¿vale? Hasta aquí el mientras. Voy aquí a comentar para que no moleste. Uy, no, creo que no se puede. Hay que poner 1 a 1. Voy a poner ahora lo mismo, pero con el para. Vais a ver
que ahora mismo lo que hemos hecho es que se puede resumir con inicialización de una variable, condición e incremento, ¿vale? Esas tres cosas son muy importantes. Y aquí en el para, que si le dais ya sale así, tenemos esos tres. Es decir, tenemos la variable, es decir, la inicialización, la condición y el incremento. Es decir, que lo que estamos haciendo, esto que lo he hecho yo en 3 pasos distintos, en el para lo hago de todo de una. ¿Vale? Vais a ver que es mucho más sencillo de hacer. Por ejemplo, vamos a poner aquí lo mismo, ¿eh? Aquí hasta 10. Bueno, aquí hasta 10, tened una cosa en cuenta. Aquí el hasta es como si fuera un menor o igual que 10. ¿Vale? O sea, aquí sí va a aparecer de 0 a 10. Tenéis que tener eso en cuenta. Y aquí con paso 1. Con el paso 1 es básicamente esto. Es lo mismo. Es decir, estamos haciendo esto, que es esto, ¿vale? No hace falta definir. El hasta, que sería esto, ¿vale? Usando esta variable. Y con el paso es esto. También puede ir de 2 en 2, puede ir de 3 en 3, puede ir incluso hacia atrás, ¿vale? Entonces, y ya simplemente lo de dentro sería escribir i. Es exactamente el mismo caso. Incluso si queremos hacer el mismo caso, sería aquí con 9. Pues claro, como he dicho, el hasta incluye el... Vamos, sí, mira, sí hace falta definir. Pensaba que no hacía falta definir. Sí. Vale, sí tenéis que definir la variable, pensaba que no. Con el para. Entonces, lo que decía, os vale esto y el mientras es exactamente lo mismo. Si ahora ejecutamos, ¿vale? Vais a ver que es exactamente lo mismo. La idea es lo que decía antes. O sea, no es que uno sea mejor o peor. Es que uno va a ser más cómodo en unas situaciones y otros van a ser más cómodos en otras situaciones. Por ejemplo, aquí un para el tema de rangos, cuando sea siempre de un número a otro, es muchísimo más cómodo hacer esto. Porque evitas tener que poner pues la variable, luego tener que poner dentro el incremento, ¿vale? O sea, tenéis que tocar más, es lo que quiero decir. Entonces me diréis, pues entonces el para siempre no se va a usar más que el mientras. Pues no tiene por qué. Te voy a poner, Dayana, un ejemplo práctico del mientras. Imagínate que yo te pongo un ejercicio donde te digo, quiero que me pidas números y hasta que el usuario me ponga un -1 no termine el bucle. ¿Vale? Dime tú ahí qué rango hay. A ver. ¿Qué piensas tú? Pedir el número y Sí. hasta que él no introduzca un -1 no termine. Exacto. Es decir, dentro del bucle habría un leer número, por ejemplo. Y hasta que no meta un -1, el bucle no terminaría. Te pregunto, ¿qué rango ves tú ahí? Ninguno, o sea, no. Exactamente, ahí está la cosa. El para se suele usar más para, digamos, recorridos definidos. Es decir, que yo sé que tiene un inicio y tiene un final. ¿Vale? Sí. El otro que decía, de los números, no tiene un rango definido. En una ejecución puede ser la primera, en otra ejecución puede ser 5, en otra ejecución puede ser 20, 30. No hay un rango definido, porque depende de, por ejemplo, el usuario. ¿Vale? Entonces, esa es la mayor diferencia que tiene el para y el mientras, que es la definición del rango. Cuando uséis, sobre todo, cuando usaremos arreglos, Dayana, verás que el para lo vas a utilizar muchísimo más. ¿Por qué? Porque siempre vas a tener un rango, es decir, vas a tener desde el inicio del arreglo hasta el final del arreglo, porque tú sabes cuánto es ese arreglo. Sí. Con el mientras, y vuelvo a decir, no es que el mientras no sirva de nada, sino que en ciertas ocasiones es mucho más útil que el para.
Porque si nosotros hiciéramos ese ejemplo que acabo de decir con el para, se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer. Pero veríais que sobrarían cosas. Por ejemplo, ¿para qué necesito una variable? No necesito una variable. O la del número. Pero tampoco tendría mucho sentido. Luego el paso. ¿Qué paso va a usar? Si me lo va dando el usuario. ¿Entiendes un poco a lo que me refiero? Sí. O sea, es decir, el para es como para recorridos. ¿Vale? Recorridos o donde yo sé que está el rango definido. Y el mientras es cuando pueda haber una ejecución puede haber de 0 a n, ¿vale? Es lo que se dice de 0 a n, ¿vale? Porque ese n es como que no lo conocemos, ¿vale? Sí, cualquiera. De todas formas, como decía, un para y un mientras se pueden usar de la misma manera, ¿vale? O sea, si no os gusta el para, pues podéis hacerlo con un mientras, no hay ningún problema. ¿Hasta ahí bien, Dayana? Sí, bien. Vale, también vamos a explicar el repetir, ¿vale? El repetir, ¿vale? Se usa sobre todo... Aquí lo tengo... A ver. Aquí. Repetir hasta que... Es lo que en Java, si cuando lleguemos a la Java, es como lo que se conoce un do while. Este tiene una diferencia muy importante con el mientras. Creo que aquí lo veas más la diferencia entre el mientras y el repetir. Sí, creo ¿Vale? que es al revés, ¿no? No exactamente. Pero sí, tiene, o sea, es decir, la comprobación se hace al final. Pero esto conlleva una cosa importante. ¿Vale? El repetir lo que hace es que siempre, y esto es muy importante, Dayana, la diferencia que tiene es el número de veces que se va a ejecutar. El mientras se puede ejecutar 0 o n veces, hasta n veces. ¿Vale? Y el repetir siempre se va a ejecutar de una a n veces. ¿Vale? Esa es la diferencia. Que siempre se va a ejecutar una vez, siempre. ¿Por qué? Porque siempre se va a meter una. Aquí, como está al principio, puede que no se meta al principio. A lo mejor i vale 20 y no se mete. Aquí siempre se metería. El repetir siempre se suele usar... bueno, se puede usar también para esto, pero esto se suele usar sobre todo para el tema de validación. Te explico. Tú imagínate que tú metes un número y yo te digo, no, pero es que ese número tiene que estar entre 0 y 10. Entonces, el usuario metería el número, ¿vale? También se puede hacer un mientras, pero es lo que más se suele utilizar. ¿Por qué? Porque como siempre se tiene que meter una vez, entonces siempre... O sea, esa primera vez que lo tiene que meter tiene que ser sí o sí. Y el hasta que sería decir que cuando esa condición se cumpla, es decir, esto sea verdadero, veréis que luego en otros lenguajes suele ser distinto. Esto ya va un poco en el lenguaje. En este caso es hasta que esto se cumpla, ¿vale? Cuando eso sea verdadero, sale, ¿vale? Igual que habíamos dicho antes, que cuando era falso sale, pues aquí es eso. Vamos a poner un ejemplo. Vamos otra vez con el ejemplo del rango, ¿vale? Lo vamos a hacer con un repetir. No es algo que se suele hacer, ¿vale? Pero lo vamos a hacer. Vamos a poner aquí escribir y. Aquí directamente escribimos. Aquí por eso digo que aquí es más parecido al mientras que al para. Y aquí pues pondríamos igual. Y en este caso no vamos a ver algo... no vamos a ver algo como muy diferenciador, ¿verdad? O sea, estamos viendo exactamente como lo mismo que el mientras, solo que la condición está al final. Sí. Si esto se da a ejecutar, si esto no me he equivocado, vale. No he iniciado allí. Claro, luego lo he quitado del para. Ahora, no, 0 hasta que i. A ver, 0. Vale, habrá que ponerlo al revés. Vale. Ahora sí. Esto está mayor que 10. A ver, un momentito. Y como vemos, sale un 0. ¿Por qué sale un 0?
Porque aquí tenemos una cosa diferente. No es exactamente igual como ya había dicho. Aquí es que cuando esto sea verdadero, es decir, bueno, esta condición me refiero. Cuando esta condición es verdadero es cuando sale. Es como decir, quiero que me hagas esto hasta que esto se cumpla. En este caso estamos haciendo 0, escribiría 0, que es lo que ha hecho. Esto es 1 ahora. Y diría, ¿1 es menor que 10? Sí. Entonces como que termina. En este caso, si quisiéramos lo de antes, tendríamos que poner esto. Y ponemos el igual también por una simple razón. Porque si ponemos esto, nos va a mostrar también el 10. ¿Por qué? Porque cuando llega al 10, dice, ¿10 es mayor que 10? No. Entonces vuelve otra vez a hacerlo. Si le ponemos el igual, esto se tiene que ejecutar otra vez. No, hay que no he puesto el igual. Claro. Revisando yo que lo había puesto. Ahora. Ahora. Vale. ¿Por qué? Porque cuando llega a 10, dice, ¿10 es mayor o igual que 10? Sí. Entonces ya no se vuelve a meter. ¿Vale? Esa es la idea. Recordad, esto tiene que ser verdadero para que salga. Es decir, es lo contrario al mientras. Es un poco por lo que hay veces que engaña. Sí. Yo suelo hacer una cosa, y esto también lo he explicado ya en Java, en vídeos de Java. Yo lo que suelo hacer para estos casos, que siempre te pueden, digamos, confundir, ¿vale? Y es un consejo que te doy también a ti, Dayana, para, digamos, no tener que... Para, digamos, ir siempre en una dirección, en el sentido de siempre poner lo mismo en el mientras y en el hasta que, yo lo que suelo hacer es lo siguiente. Suelo hacer esto y suelo hacer lo contrario. ¿Recuerdas el operador este que dijimos, el que era no? ¿Te acuerdas de ese? Es decir, yo lo que estoy diciendo, hasta que no sea eso. Es un buen truco porque así siempre nos aseguramos de que es siempre la misma condición, porque no tienes que pensar, aquí en el repetir no tienes que pensar, tienes que pensar de lo opuesto. O sea, yo le diría, se ahorra uno eso allí. Exacto, fíjate que ahora mismo está saliendo lo mismo. Claro. ¿Te das cuenta? Es una buena forma de no equivocarse con esto. Esto en Java también vale, en Visual Basic también. Creo que en Visual Basic, si no me equivoco, creo que tiene hasta distintas formas de hacerlo. Pero es un poco la idea, es decir, estamos haciendo el mismo, el mientras y el hasta que, solo que es eso, es lo contrario. Y además es una buena forma de cómo utilizar el no. Sí. Como veis, ya os digo, el repetir lo vais a usar normalmente, o por lo menos yo lo suelo usar, para el tema de validaciones. Pues validar que un número esté entre 0 y 10, que sea un impar, que eso además creo que lo hemos hecho hace poco, y cosas así, ¿vale? O sea, validaciones. Entonces, más o menos, estos son el tema de los bucles. ¿Todo bien, Dayana? Sí, todo bien. ¿Alguna dudilla? No. Es que es una Bien chica. hasta allí. Es una chica lista. Es una chica lista. Entonces, esto básicamente es el tema de los bucles. Como he dicho, en los bucles, esto lo tenéis que entender bien. El repetir lo podéis entender, pero yo os recomiendo que os centréis en el mientras y en el para, ¿vale? Que lo conoceréis como for y como while. Es muy importante entenderlo, lo vuelvo a repetir, porque en todos los lenguajes de programación, todos vais a encontrar los bucles. Si hay alguno que no tenga, ya te digo yo que no es. Porque es importantísimo. Y no es decir, bueno, pues es que me lo aprendo aquí y luego en el otro, pues es lo mismo. Es que hacen la misma función. Solo vais a tener que cambiar la sintaxis. En vez de poner fin para, en Java hay que poner cerrar una llave. Y en el para, en vez de un para, un for. Y abrir paréntesis. O sea, es decir, esto es como aprender un idioma. Claro. Sí, A ti cuando eres pequeño, a ti no te enseñan, digamos, a hablar un idioma. Te enseñan a formar palabras, a usar tal,
digamos, lo de dentro, lo que sería la repetición del bucle. Pero luego, según el idioma, lo único que cambia es la sintaxis. Que por eso es lo que se llama un lenguaje de programación. Entonces os recomiendo eso, que entendáis esto bien. No avancéis más hasta que esto no lo entendáis bien. Porque esto es, y lo vuelvo a repetir, es muy importante para programar. Muy importante. Las estructuras condicionales también, pero esto sobre todo. Porque es que vais a encontrar bucles en todo sitio. Y si no me sabéis leer un bucle, ya vamos mal. Si queréis alguna clase así como este estilo, o queréis que lo explique más detalladamente, recordad que tenemos clases disponibles, así como estamos haciendo con Dayana. Y vamos a empezar ya a hacer ejercicios, no ahora, en el siguiente vídeo, para dar un poquito de emoción, donde va a hacer Dayana ya ejercicios de estructuras condicionales, de bucles, lo iremos haciendo poco a poco, así que espero que no lo perdáis. Si quieres despedir, por favor, Dayana. Bueno, chicos, espero que las clases estén siendo de su agrado. Saben que cualquier información o cualquier duda que tengan la pueden dejar en la caja de comentarios, enviarle un mensaje a Fernando y espero que vuelvan a la próxima. Exacto, recordad que el próximo vamos con ejercicios, Así que espero que os haya gustado y adiós.